Australia, solo al escuchar su nombre, uno se imagina playas paradisíacas, canguros saltando en el desierto rojo, un estilo de vida relajado, sol todo el año y gente que parece no tener preocupaciones. ¿Quién no ha soñado alguna vez con cruzar el mundo para conocer un lugar así? Sin embargo, tras las imágenes de postal se esconde una Australia muy diferente a la que aparece en las guías de viaje, un país donde el coste de la vida asfixia a familias enteras, los aborígenes aún sufren exclusión social, el consumo excesivo de alcohol crea graves problemas y los inmigrantes que piden asilo acaban encarcelados y enviados a islas lejanas en un sistema controvertido. Hoy te llevo a descubrir esta otra cara de Australia, una realidad en la que muchas personas luchan por pagar el alquiler, las comunidades indígenas están olvidadas y la crisis de los sin techo se extiende a las grandes ciudades. ¿Creías que conocías Australia? Pues prepárate, porque esta historia va más allá de las playas y los canguros. La tierra prometida, Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth, Adelaida. Cuando hablamos de Australia, es imposible no imaginar estas ciudades modernas llenas de rascacielos relucientes, transportes eficientes y ese estilo de vida envidiable. Las playas son de cine, la gastronomía es un reflejo de la inmigración mundial y la cultura del café se ha convertido casi en una religión en los barrios más hipsters. Quienes visitan Sydney, por ejemplo, se quedan boquiabiertos ante la ópera junto a la bahía, el inmenso puente Harbour Bridge y las playas repletas de surfistas. Melbourne, por su parte, conquista con sus coloridas calles llenas de grafitis, sus encantadores cafés y su incontrolable pasión por el deporte, desde el fútbol australiano hasta la Fórmula 1. Adelaida y Perth mezclan el encanto urbano con la proximidad a la naturaleza, mientras que Brisbane mantiene un clima soleado todo el año, atrayendo a quienes buscan una vida más tranquila sin renunciar a la modernidad y la naturaleza. Bueno, esa parte no necesita presentación. Australia tiene la Gran Barrera de Coral, desiertos rojizos en el Outback, selvas tropicales y animales que parecen salidos de un experimento genético, ornitorrincos, wombats, cucas y toda la pandilla de marsupiales. Por no hablar del peculiar acento australiano, el estilo de vida sin complicaciones y la sensación de que todo está bajo control. Este es el país que aparece en las guías de viaje y en las redes sociales, una tierra de oportunidades donde se puede vivir junto al mar, hacer barbacoas los fines de semana y disfrutar de seguridad y servicios públicos de calidad. Pero detrás de esta imagen de paraíso urbano se esconde una realidad mucho menos glamurosa, un país donde el coste de la vida está estrangulado, la desigualdad crece y comunidades enteras luchan por no caer en el olvido. Es exactamente la Australia que vamos a explorar a partir de ahora. La historia que nadie cuenta. La historia de Australia comienza mucho antes de los rascacielos de Sydney o de los surfistas cogiendo olas en Bondi Beach. Hace aproximadamente 60.000 años llegaron al continente los primeros aborígenes procedentes de Asia. Durante milenios fueron los únicos habitantes de estas tierras, desarrollando ricas culturas, tradiciones espirituales y una profunda conexión con la naturaleza. Pero entonces llegaron los europeos y todo cambió. En 1770, la primera expedición británica, dirigida por el capitán James Cook, llegó a territorio australiano. Unas décadas más tarde, Inglaterra declaró la posesión oficial de la tierra y comenzó uno de los capítulos más brutales de la historia del país, la colonización. Pero Australia no fue colonizada a la manera tradicional. A diferencia de América, donde los europeos buscaban oro y tierras fértiles, los británicos convirtieron la isla en una colonia penal. En otras palabras, durante años, Inglaterra utilizó el territorio australiano como una enorme prisión al aire libre, enviando allí a miles de convictos, muchos de ellos por delitos menores, y los aborígenes fueron prácticamente borrados de la historia oficial. En la época de la colonización, se calcula que la población nativa ascendía a casi 1 millón de personas, pero las guerras, las masacres, las enfermedades y las políticas de asimilación forzosa redujeron drásticamente este número. En la actualidad, los aborígenes representan menos del 1% de la población australiana y aún se enfrentan a graves dificultades para preservar su cultura y garantizar sus derechos básicos. El país ha seguido cambiando. En el siglo XX, Australia experimentó un proceso de industrialización, aunque a un ritmo más lento que otras potencias como Estados Unidos. El gran salto económico llegó con la explotación de los recursos naturales, minerales, carbón, gas, que impulsaron la riqueza nacional e hicieron crecer de forma impresionante ciudades como Perth. Otro factor que moldeó la identidad del país fue la oleada de inmigración tras la Segunda Guerra Mundial. El gobierno abrió sus puertas a los inmigrantes europeos y, con el paso de las décadas, gente de todo el mundo buscó allí oportunidades. Hoy, Sydney y Melbourne figuran entre las ciudades más multiculturales del planeta, con barrios enteros dedicados a distintas etnias, restaurantes típicos y festivales que celebran esta diversidad. Parece la receta perfecta para un país próspero, ¿verdad? Pero esta prosperidad tiene otra cara, y ahí es donde las cosas se ponen oscuras. Desigualdad. Australia puede presumir de tener un PIB muy alto, pero eso no significa que la riqueza esté distribuida uniformemente.
En varias regiones, sobre todo en la periferia de las grandes ciudades y en ciertos lugares remotos, la realidad es muy distinta de la de las zonas acomodadas. Mucha gente se sorprende al descubrir que alrededor de 1 de cada 10 australianos vive en la pobreza. Y no hablamos solo de los que están en paro, hay trabajadores a tiempo completo que, incluso con unos ingresos bajos, no pueden hacer frente al elevado coste de la vida. La vivienda, el transporte, la energía y la educación se han convertido en lujos fuera del alcance de muchas familias. En la periferia de los grandes centros, barrios como Mount Druitt, Blacktown y Fairfield en Sydney, y Broadmeadows, Dandenong y Sunshine en Melbourne, se enfrentan a una realidad muy distinta de la de las zonas turísticas privilegiadas. El desempleo, la falta de infraestructuras y los altos índices de delincuencia hacen que estos lugares parezcan mundos aparte, lejos de la imagen de un país próspero y desarrollado. Y la situación en las ciudades es incluso mejor que en algunas regiones remotas. En el Outback o el norte de Australia, el acceso a los servicios básicos es un reto diario: atención médica rara, educación de calidad para unos pocos. Las deficientes infraestructuras empujan a miles de personas a los márgenes de la sociedad en un país que, sobre el papel, debería ofrecer oportunidades para todos. El coste de la vida. Entre el sueño de la vivienda en propiedad y la pesadilla del alquiler. Si hay un problema que lastra los bolsillos de los australianos es el coste de la vida, especialmente en lo que se refiere a la vivienda. Comprar una casa para muchos se ha convertido en un sueño lejano. El precio medio de una propiedad en Sydney ya ha superado el millón, y no hablamos de mansiones de lujo junto al mar, sino de casas normales, a menudo antiguas, que no han hecho más que inflarse con el paso de los años. Y los que no pueden comprar, alquilan, pero tampoco es tan sencillo. Los precios son surrealistas. Un piso de una habitación en el centro de Sydney o Melbourne puede costar miles de dólares al mes. Para hacerse una idea, según la web Neighbourhood, el alquiler en Sydney supera ya los $4,000 al mes. Melbourne es un poco más barato, pero sigue superando los $2,500. Ahora puede que pienses, pero si los sueldos en Australia son altos. Pues bien, no todo el mundo gana bien. El salario mínimo en el país es de unos $3 la hora, lo que equivale a unos 3,000 australianos al mes. Parece razonable, ¿verdad? Pero cuando se pone sobre la mesa el alquiler, el transporte, las facturas de electricidad y agua, la comida y otros gastos básicos, está claro que la cuenta no cuadra. Y cuando no cuadra, ¿qué ocurre? Sencillo, cada vez más australianos no tienen dónde vivir. La crisis de los sin techo. Quizá te sorprenda descubrir que ciudades como Sydney o Melbourne tienen un número creciente de personas sin hogar, sobre todo después de la pandemia, que ha agravado la crisis de la vivienda. Hay campamentos enteros de personas que simplemente no tienen dónde vivir, ya sean ciudadanos australianos o extranjeros desechados por el sistema. Bajo los viaductos, en parques públicos o aparcamientos, han surgido improvisados poblados de chabolas hechos de lona o material reciclado, donde las familias intentan protegerse del frío, la lluvia o el calor abrasador. Si crees que los sin techo son solo personas sin trabajo o adictas a las drogas, olvídate de ese estereotipo. El alto coste de la vida en Australia ha propiciado la aparición de un nuevo grupo de personas llamado trabajadores sin techo, trabajadores con empleos estables, a menudo con 2 o 3 empleos, que siguen sin poder permitirse una vivienda permanente. Muchos acaban viviendo en coches, remolques o incluso tiendas de campaña porque simplemente no hay opciones asequibles. Y lo que es peor, la asistencia social no da abasto, los albergues están abarrotados, las organizaciones benéficas desbordadas y los sin techo a menudo tienen que enfrentarse también a los prejuicios, y la violencia es habitual oír de agresiones y hostilidad. El soñado estilo de vida australiano de una casa espaciosa junto a la playa, una barbacoa y una cerveza por la noche, dista mucho de estar al alcance de todos.